Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video cáncer de próstata. Antes de empezar con el tema propiamente, vamos a ver algunas consideraciones anatómicas. La próstata se encuentra detrás de la sínfisis del pubis, delante del recto, debajo de la vejiga y encima del esfínter, ¿de acuerdo? Esta próstata, la mayoría de cáncer que va a ocasionar va a ser en la parte posterior. Esto es importante porque como está justo con la pared anterior del recto, es un área que podemos tocar, es un área que está accesible para que mediante el tacto rectal podamos sentir alguna induración y detectar el cáncer en manera oportuna, ¿de acuerdo? Otra consideración anatómica importante es la vesícula seminal, que se encuentra, o bueno, que ambas se encuentran por encima y por detrás de la próstata y son una importante localización de extensión del tumor. O sea, el tumor crece y llega a invadir esta zona. Así que siempre en los estudios de imagen tienes que ver si hay o no compromiso de la vesícula seminal porque eso dictamina bastante el pronóstico, ¿de acuerdo? Y finalmente hay una fascia que está entre la próstata y el recto que es la fascia de Denone-Villers. Esta fascia es muy importante porque es la que permite que si hay un cáncer de próstata no invada el recto, sino sigue creciendo de manera ascendente, ¿ok? Esto no te lo olvides. Estas son las consideraciones anatómicas y en cuanto a la localización, tenemos que saber, como ya vimos el video de hipertrofia, que la hipertrofia prostática benigna aparece principalmente periuretral y el cáncer de próstata es predominantemente periférico, es decir, de la parte posterior de la zona D, ¿ok? Si somos un poquito más estrictos en la epidemiología, la mayoría de cáncer, si bien aparece en la zona periférica con un 75%, va a haber un 15% que aparece en la zona de transición, que es un poquito más difícil de llegar con el tacto rectal, y un 10% en la zona central, que bueno, en esta sí la llegamos a tocar, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a patogenia, tenemos que decir que no está completamente dilucidada, pero lo que sí conocemos son los factores de riesgo y los factores protectores para la aparición de este cáncer. El más importante de todos los factores de riesgo es la edad. A mayor edad aumenta espectacularmente el riesgo relativo de este cáncer. También está predispuesta la raza afrodescendiente, pacientes con el antecedente familiar, sobre todo si es directo de cáncer de próstata, y en cuanto a la alimentación, pacientes que consumen muchas grasas, carnes rojas, vitamina D y calcio. Y los factores protectores vienen a ser el consumo de licopeno, selenio, omega 3 y vitamina E, ¿de acuerdo? En cuanto a histología, tenemos que decir que la mayoría de cánceres de próstata son adenocarcinomas, con un 95%. Este dato es de vital importancia. ¿Por qué? Porque con esto sabes que la mayoría de cáncer de próstata provienen del epitelio glandular, el que depende de hormonas. El que, como ya vimos el video de hipertrofia de próstata, si tú disminuyes las hormonas, pues el tumor deja de crecer. Esto es importantísimo. Entonces, ¿cómo comienza? Principalmente de una de estas células del epitelio glandular va a salir una neoplasia prostática intraepitelial llamada PIN, que progresivamente va a ir creciendo y aumentando su atipia, su diferenciación, va a hacerse cada vez más irregular. Este es en la mayoría de casos, pero también hay un 5% de tumores heterogéneos, es decir, que vienen del estroma, vienen del tejido ectópico y que son mucho más raros, que tienen una variedad mucho mayor. También existe otra característica importante del cáncer de próstata y es que el cáncer este no es único, no es de un solo foco, sino de hecho es multifocal. Tiene varias subpoblaciones de células y esto es lo que hace que tengamos que aplicar una escala para agrupar estas posibilidades, que es la escala de Gleason. La escala de Gleason nos da una aproximación pronóstica del paciente, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Al momento que vamos a obtener la biopsia de la próstata, vamos a elegir las dos poblaciones más representativas, una que sea diferenciada y una que sea indiferenciada. ¿Qué quiero decir con esto? La diferenciada será la más regular y la indiferenciada pues será la más atípica, ¿de acuerdo? A cada una de estas le vamos a dar una clasificación o un puntaje según el gráfico o las características de las células, 1, 2, 3, 4, 5. Sumamos esos valores y vamos a obtener el puntaje de Gleason. Y este Gleason se interpreta de la siguiente forma. Si tienes un Gleason de 2 a 6, eso significa que es una escasa agresividad. El tumor es de escasa agresividad. Por consiguiente, buen pronóstico. 7 es moderada y 8 a 10 es elevada agresividad. Tumor agresivo, entonces, mal pronóstico. Esta es la escala de Gleason pronóstica, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la escala TNM. La escala TNM es de estadiaje, o sea, ¿por qué tan avanzado está el tumor? Muchas veces se trata de comparar y mucha gente dice, ¿cuál es mejor, TNM o Gleason?
la verdad es que son para cosas diferentes. Gleason es para pronóstico y TNM es para estadio, o sea, para ver qué tan avanzada está la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a revisar esta tabla según la clasificación TNM, que es la internacional de todos los tumores. La T se corresponde a la invasión del tumor, la N a los ganglios y la M de metástasis, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero los tipos de T. Tenemos el T1, T2, T3, T4. El T1 es el tumor inaparente, es decir, el que no da síntomas ni tampoco es palpable con el tacto rectal. Entonces, ¿qué? ¿No existe? No, por supuesto que existe, pero se encuentra por accidente. Entonces, ahí tenemos el T1A y T1B, que es, como te digo, es por haciendo otro tipo de exploración, encontraste el tumor por accidente. El T1A es menos de 5%, el T1B es más de 5%, y el T1C es cuando encuentras un cáncer de próstata haciendo una biopsia por haber hecho un PSA y este te salió elevado. Esto es normal si es que en un paciente de edad avanzada, solamente por hacer cribaje, tú haces PSA, te sale elevado, le haces una biopsia, pues en buena hora, ¿no? Después tenemos el T2. El T2 es aquel tumor confinado a la próstata. Entonces, este puede dividirse en T2A, si es que está en un lóbulo y ocupa menos del 50% de este. El T2B, cuando está en un lóbulo y ocupa más del 50%. Y el T2C, que es cuando compromete a ambos lóbulos, como lo podemos ver en la imagen. El T3 es el cáncer extracapsular, el que se salió de la capsulita. Este puede dividirse en T3A y T3B. El A es cuando hay una extensión transcapsular, o sea, se sale de la cápsula y se limita al espacio del tejido graso. Y el T3B es cuando invade a las vesículas seminales, como lo vemos en este dibujo. Y el T4 finalmente es cuando invade a otros órganos adyacentes que no sean la vesícula seminal, o sea que ya afecta al cuello de la vejiga, bueno, al resto de órganos que se encuentran en la pelvis, ¿de acuerdo? Estas van a ser las características que definen al tumor. Y en cuanto a los otros parámetros, la N es la que define a los ganglios y vamos a clasificar como NX cuando no se pueden aislar, N0 si es que sí se pudo pero son negativos, y N1 si es que son positivos, si es que están comprometidos los ganglios regionales, es decir, los ilíacos obturatrices, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos las metástasis definidas por la M y va a ser M0 si no hay, M1 si es que sí hay, y esta se puede clasificar M1A si es que no son, está en ganglios no regionales, o sea, a distancia, M1B si está el hueso, porque el hueso es el principal lugar donde hace metástasis un cáncer de próstata, no te olvides de esto. ¿Y a qué huesos? Principalmente a los de la columna, ¿de acuerdo? Y M1C si es que está en otras localizaciones, como por ejemplo el cerebro, que también es una localización frecuente, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a cuadro clínico, podemos dividir las manifestaciones según si son causadas por el tumor o por las metástasis. Si hablamos exclusivamente del tumor, la mayoría son asintomáticos. ¿Por qué? Porque como no obstruyen la uretra, entonces no generan ninguna interrupción del flujo de orina y no hacen ninguna repercusión en la vida del paciente. Pero cuando el tumor avanza y obstruye la uretra, aquí genera síntomas obstructivos como el síndrome prostático, que lo habíamos visto en el video de hipertrofia, que recordemos que estaba integrado por un retraso en el inicio de la micción, alargamiento del vaciado, y también una disminución en el calibre y la fuerza del chorro, ¿de acuerdo? También puede presentarse hematuria. Y en cuanto a las metástasis más frecuentes, como vimos en el TNM, es que el tumor se vaya hacia los huesos, entonces esto puede generar dolor óseo, compresión medular, porque los huesos que más afecta es la columna vertebral. Puede haber también mieloptisis, es decir, infiltración de la médula ósea, y aquí se pueden comprometer las líneas sanguíneas generando coagulopatías, anemias, demás alteraciones de la sangre, y también puede ocurrir edema de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque cuando se afectan los ganglios de la pelvis y esto se extiende más, a veces alcanzan el tamaño suficiente para bloquear el sistema linfático, generando entonces un edema que puede ser unilateral o bilateral por obstrucción linfática. Este es uno de los mecanismos de edema, no nos olvidemos.
Ahora, en cuanto a diagnóstico, el punto de partida, es decir, la primera exploración que hacemos antes de pedir cualquier examen va a ser el tacto rectal. Es fundamental ya que nos ayuda a sentir si es que hay alguna irregularidad en la superficie de la próstata y, de hecho, si es que hay un cáncer ya circunscrito y avanzado, se siente como una consistencia pétrea, como si fuera una piedra que está ahí y esto nos alarma y tenemos que iniciar el resto de exámenes de investigación. Si ustedes quieren ahondar un poco más en el tema, en la técnica del tacto rectal, los materiales, los resultados, la interpretación, todo lo pueden encontrar en un video que se llama Tacto rectal, teoría práctica, que está en este mismo canal. Espero que lo disfruten, espero que lo revisen, que me salió bastante bien, ¿sí? Otras exploraciones que tenemos son los marcadores tumorales y el más utilizado es el antígeno prostático específico o PSA. Este PSA lo vamos a encontrar de dos formas en el plasma, el total y el PSA libre, ¿de acuerdo? El PSA total es la unión del libre más todo el PSA que se une a una proteína llamada alfa-1 antiquimotripsina, ¿de acuerdo? El valor que vamos a utilizar en primera instancia va a ser el del total y sus valores normales son entre 0 y 4 nanogramos mililitros, esto es lo normal, y vamos a considerarle como patológico si es más de 10, ¿está bien? Ahora, esto nos plantea un problema, porque ¿qué pasa con los pacientes que están entre 4 y 10? En estos pacientes se recomienda hacer un índice libre sobre total, es decir, dividir el PSA libre sobre el PSA total y sacar este cociente. Aquí el resultado que obtengamos es peor entre más bajo sea el valor, ¿de acuerdo? Entre más, o mejor dicho, entre menos sea el valor, es peor. Entonces, si sacamos este cálculo y nos sale 0.1 o menos, es decir, 10%, tenemos que hacer biopsia. Estamos obligados a hacer biopsia de próstata. Si es entre 10 a 15, se recomienda, entonces también hacemos biopsia de próstata. Y si es más de 15, y otros autores dicen más de 20, podemos tener una conducta expectante, es decir, solamente observar, ¿de acuerdo? Así es como se utiliza o se interpreta el PSA. Otro marcador que podemos utilizar es la fosfatasa ácida prostática. De hecho, este es el examen que se hacía antes del PSA. El problema que tiene es que se eleva cuando ya hay extensión extraprostática, o sea, cuando el cáncer está avanzado. Por consiguiente, no nos ayuda para diagnóstico precoz, entonces ha sido reemplazado por el PSA. Otros exámenes que podemos hacer son la creatinina para ver función renal, un hemograma para ver anemia, el trastorno crónico que también aparece en estos pacientes, pero pese a todos los exámenes que podemos hacer, el que es confirmatorio, el que nos da el diagnóstico definitivo, va a ser la biopsia prostática. No nos olvidemos de esto, ¿ok? Ahora, además de obtener el diagnóstico, es importante complementarlo, es decir, ser lo más preciso posible. Para esto vamos a utilizar exámenes de imagen, comenzando con la ecografía transrectal. Tiene que ser porque si usamos la transabdominal, esta es muy poco precisa, no detecta los cánceres pequeños, no nos ayuda a ver extensión tumoral, que esto es lo más importante, o sea, no ve las vesículas seminales, no ve la cápsula posterior, entonces no nos ayuda para nada. Tenemos que hacer la transrectal. Aquí tenemos una imagen, mira que es un corte transversal de la próstata, está bien delimitada, y esto es un estudio un poco viejo. Y aquí tenemos claramente delimitado el cáncer. Como ves, es bastante útil. Tenemos otra que es la radiografía de tórax, que esta no se pide siempre, pero nos ayudaría para ver la metástasis ósea a nivel de columna lumbar. Mira, esta es la columna lumbar. Y algo que no mencioné antes es que las metástasis en hueso de cáncer de próstata son osteoblásticas. Entonces generan un aumento de la densidad. Entonces esta circunscritas que tenemos aquí es la metástasis en hueso, ¿de acuerdo? También tenemos otros estudios como la gamografía ósea, que se recomienda igual para buscar metástasis en hueso. Se recomienda en todo paciente que tenga un PSA más de 20 y un Gleason más de 8, ¿sí? Y tenemos otros que son la tomografía computarizada y resonancia magnética que nos ayudan a ver la extensión a ganglios. Entonces, una vez que hacemos todo este estudio, pues ya podemos sacar el TNM y a partir del TNM decidir la mejor conducta terapéutica. Y bueno, para entrar a hablar de este tema, es importante señalar que el cáncer de próstata no tiene un tratamiento específico, sino tiene opciones de tratamiento y vamos a escoger cuál es la mejor según el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos primero la prostatectomía radical, ¿qué le diferencia a la prostatectomía simple? Que en la simple respetábamos la cápsula quirúrgica, en la radical nos llevamos la cápsula también porque de hecho de ahí es donde proviene el cáncer. Si nos llevamos todo, tenemos que unir el cuello vesical al resto de la uretra. Sería el procedimiento, pero conlleva complicaciones. Puede complicarse con incontinencia urinaria, estenosis anastomótica e impotencia sexual. Entonces, de hecho, esta última es la razón por la que muchos pacientes no se quieren operar. Entonces,
digamos que tú no le avisaste esto al paciente y luego le salvaste la vida, pero te termina odiando por el resto de su vida. O sea, qué linda que es la medicina. Pero eso, o sea, tú siempre que vayas a hacer un procedimiento, tienes que notificarle al paciente todos los posibles riesgos y que él acepte. ¿Sí? No te olvides de esto. Además de prostatectomía, en el mismo procedimiento se puede o no hacer una linfadenectomía ilioobturatriz, es decir, sacar los ganglios que son los a donde primero llega el cáncer. Esto es importante no solamente si es que ya hay compromiso, sino también como manera preventiva. Esto se recomienda hacerlo siempre, salvo que sean tumores de bajo riesgo. Después tenemos la radioterapia, que como tratamiento curativo es bastante bueno. Es equiparable a la cirugía cuando hablamos de tumores pequeños y localizados. La radioterapia sirve no solamente para erradicar tumores pequeños, sino también para cuando hay márgenes quirúrgicos positivos. O sea, tú haces una prostatectomía y los márgenes que se supone que no deberían tener células tumorales las tienen. La radioterapia ayuda a erradicar esas que quedaron ahí. También sirve para cuando hay elevado riesgo quirúrgico. Di tú un paciente de 85 años que tiene falla renal, insuficiencia cardíaca, hipertensión, bueno, muchas cosas. También podemos usar la radioterapia. También sirve para tratar las metástasis, sobre todo las óseas, porque podemos utilizar un tipo de radioterapia localizada. Entonces, como tal, es un muy buen procedimiento, pero tampoco es inocuo. También tiene complicaciones como diarrea crónica, proctitis, cistitis. También puede generar fístulas urinarias, pero como tal es una técnica muy efectiva que poco a poco se está desarrollando más para disminuir los efectos secundarios. Después tenemos la hormonoterapia. Como habíamos dicho antes, al ser la mayoría adenocarcinoma, tiene células que pueden ser dependientes de los andrógenos. No todas las células del tumor lo son, pero una gran parte sí. Entonces puede frenar el crecimiento de este tumor disminuyendo los niveles de andrógenos. Aquí tenemos algunas alternativas como son la castración, es decir, retirar los testículos. De esta forma disminuyes por completo la síntesis endógena de andrógenos, que esto, bueno, pues puede sonar un poco extremo, pero nos ayudaría en situaciones concretas de emergencia, por ejemplo, que haya una compresión medular por el tumor. Entonces, para salvar el sistema nervioso, entonces la castración, y esto es una medida espectacular para bajar los andrógenos. Y también tenemos diversos fármacos como son los agonistas LHRH, los progestágenos, que también nos ayudarían a este propósito, pero la castración sería el método más efectivo, el más eficiente si los comparamos, ¿de acuerdo? Además de que la castración eliminaría la necesidad de tomar fármacos de manera permanente. Y finalmente tenemos la quimioterapia, que esta quimioterapia se reserva para casos concretos donde ya todas las anteriores alternativas no funcionaron y tenemos que recurrir a esta que, bueno, la quimioterapia todavía sigue en estudio, se sigue haciendo bastantes ensayos clínicos, pero no es como tal una opción muy esperanzadora. Ahora que sabemos las opciones de tratamiento, yo les he preparado esta tabla que resume qué vamos a hacer según el estadio con cada paciente, qué tratamientos vamos a escoger, ¿de acuerdo? Tenemos primero la T1A, que este era el que descubrimos por accidente y que afecta a menos del 5%. Este como tal tiene un estupendo pronóstico, ya que tiene una mortalidad del 2% en 10 años, es bastante bueno. En este prácticamente no tendríamos que hacer nada, se recomienda una vigilancia activa, es decir, igual vamos a seguir pendientes y tratarle como si fuera la siguiente categoría en los pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? Después tenemos los T1B, C y T2A. En estos pacientes ya se recomienda hacer un tratamiento porque en estas categorías, si tú dejas así, sin ningún tratamiento, puede alcanzar una mortalidad del 80%. Entonces, aquí ya es mucho más importante. Aquí se recomienda hacer o prostatectomía radical o, según las necesidades y preferencias del paciente, la radioterapia. ¿De acuerdo? Después tenemos el 2B, 2C y 3A, que como tal se parecen mucho, tanto así que tú puedes equivocarte al momento de hacer el estadiaje. Entonces aquí se recomienda hacer la prostatectomía. Esta es la indicación más clara. ¿Por qué? Porque muchas veces te puedes confundir. En los estudios no se puede ver bien si es que hay o no extensión extracapsular, o sea, si es un 3. Entonces, para eso se recomienda hacer la cirugía para poder diferenciarlo bien. Pero bueno, dentro de lo posible, si es que no se puede, también está indicada la radioterapia en alto riesgo quirúrgico, ¿de acuerdo? Y finalmente, en los estadios más avanzados, como es la invasión a vesículas seminales, otros tejidos, ganglios o metástasis a distancia, está recomendado utilizar la hormonoterapia porque las otras opciones ya no tienen un alcance curativo. Aquí lo que vamos a hacer es frenar el avance del tumor con las hormonas, o bueno, disminuyendo las hormonas, y también podemos utilizar radioterapia paliativa local, sobre todo en pacientes que presenten dolor óseo por las metástasis. Es importante que cuando se haga una prostatectomía
los niveles de PSA tienen que quedar indetectables, demasiado bajos. Se considera como valor de corte el 0.2. Si después de haber sacado la próstata hay valores mayores a 0.2, pues se le considera como recidiva tumoral y tendríamos que utilizar radioterapia. Y en cambio, si usamos radioterapia en lugar de la cirugía, se espera que el PSA vaya disminuyendo paulatinamente de poco a poco, pero nunca llega a desaparecer, porque se conserva parte del tejido prostático, ¿de acuerdo? Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Espero que el video les haya gustado, les haya servido. Si tienen cualquier duda, comentario o sugerencia, pónganme en la parte de comentarios que cuando tenga tiempo los reviso y se los contesto. No olvides suscribirte para ver más clases de medicina y también no olvides unirte a la página de Instagram que tengo, que todo el tiempo estoy subiendo preguntas, fotos interesantes, uno que otro chiste de medicina. Así que está ahí buenísima para que la utilices y que les vaya muy bien en sus estudios.